¿Cómo les va? Bueno, siendo las 8:15 de la noche, como hemos comentado en otra oportunidad, salimos después del curso de cardiodeportología que está haciendo la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, que arrancan a las 19 horas y además de ser un curso espectacular y único en toda Latinoamérica, están muchos amigos nuestros dándolo. Así que les recomiendo que las dos clases que faltan los próximos jueves, que saldremos igual 8:15, 20:15 por ellos, traten de ver si se pueden conectar también y hacer doble congreso, doble curso esos miércoles que faltan de julio. Bueno, hoy tengo el placer de presentar en esta quinta charla, una charla que antes la llamábamos Planeta Bicúspide, le hemos cambiado el nombre y ahora se llama Desde el acto físico de la válvula bicúspide hasta la disección. O sea, pasamos por todos lados, por todos los estadios de una patología bastante prevalente, y la va a dar el doctor Martín Fernández, uno de nuestros coordinadores, y tengo el honor de tener como abogado del diablo al doctor Ricardo Obregón, quien ya dio la charla el año pasado y el anterior, con lo cual es una responsabilidad gigante para el doctor Martín Fernández, que va a estar justamente quien la dio en otras ocasiones. Le agradezco mucho al doctor Ricardo Obregón. Tengo mis dos coordinadores que están conmigo, Analía Gamarra, que dio la charla el año pasado, no, sí, el año pasado también, el miércoles pasado, junto con el doctor Mauro Díaz Renfijo, que es otro de los médicos coordinadores. Siendo las 8:15, estamos esperando que ingrese un poquitito más de gente. Si querés, Martín, ir poniendo el PowerPoint. Voy compartiendo la pantalla. Y mientras tanto saludamos al doctor Ricardo Obregón. Buenas noches. Buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Siempre un placer acá estar con amigos, ¿no? Esto es muy importante. Es lo más importante. Usted de tanto planeta bicúspide se fue de órbita, ¿no? Sí. Vos te fuiste de órbita, saltaste de órbita, Chino. Está muy bien, por eso lo hemos traído, porque las charlas suyas de bicúspide han dejado huella en nuestro servicio. Muy bien. Bueno, estamos en 8:17, esperamos un solo minuto más y ya arrancamos. ¿Comentaste, Chino, que dejaste de ser chino? ¿Ya has comentado que dejaste de ser... Has comentado ya que dejaste de ser argentino para ser uruguayo, ¿no? No, todavía no. Aún no. No, porque voy a ser correntino. Sí. También. Sí. Te damos la ciudadanía. Entonces, no se olviden que los jueves arrancamos 20:15, pero ya en agosto volvemos a nuestro horario habitual de las 19:30, y la primer charla de agosto, la primera conferencia, clase de agosto, justamente la van a dar quienes ahora están dando el curso de cardiodeportología. El doctor Sebastián Wolf, la doctora Sabrina Ciolini, y justamente nos van a comentar un poco, además de lo que vieron en el curso de cardiodeportología. Ellos son disertantes de ese curso. De hecho, Sebastián Wolf dirige ese curso, y va a ser, entonces, nos va a dar la primera semana de agosto en curso una charla de cardiodeportología, que seguramente la haremos de 2 horas porque va a ser muy interesante. Además, hay mucho para comentar de lo que han visto ellos en el congreso de CICIAC. Martín, para que quede claro, las charlas son los miércoles, porque preguntaron, sin querer dijiste el próximo jueves, y las charlas son los miércoles. Yo dije jueves, bueno. Sí. La edad debe ser, no, miércoles. Bueno, Martín. Bueno, Martín,
Bueno, en principio quiero agradecerle a toda la gente que está conectada a esta hora. Sabemos lo difícil que es conectarse en este horario y, bueno, en estas épocas. Y bueno, agradecerte a vos por permitirme estar presentando y participar del curso, y también a la gente de Tecnoimagen por darnos este espacio, que es muy importante. Bueno, hoy vamos a hablar de la válvula bicúspide, su relación con la aorta ascendente. Como dijo Martín, del acto físico a la disección, que iremos viendo a lo largo de la charla. ¿Por qué es importante hablar de la válvula bicúspide? Bueno, en principio es una cardiopatía congénita más prevalente en adultos, entre un 0,5 y un 2% de los casos, con una relación entre hombres y mujeres de 3:1. Es muy importante entender el concepto de válvulo-aortopatía. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, lo vamos a ir detallando y vamos a ir viendo por qué este concepto es tan importante interpretarlo desde el inicio. Se ha observado herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. Hasta el 20 a 30% de los familiares de primer orden presentan valvulopatía bicúspide o aortopatía relacionada. Es por eso que las guías recomiendan pesquisar a los familiares de primer grado con ecocardiograma. La mayoría suelen ser oligosintomáticos hasta la adultez. Seguramente se diagnostiquen con un ecocardiograma de control o que sea pedido por un soplo cardíaco. Con respecto a la embriología, digamos, si bien no vamos a adentrarnos en este tema porque es un tema muy complejo y que nos llevaría una charla completa probablemente, lo que tenemos que saber y que me gustaría enfatizar para que ustedes se lleven como concepto es el origen común que existe entre la formación de la válvula aórtica, en este caso, a través de las almohadillas endocárdicas y la formación posteriormente de las 3 valvas semilunares, y lo que es el desarrollo de la aorta ascendente y el arco aórtico. En ellas, tanto en la formación de las valvas como en la formación de la aorta, participan las células de la cresta neural. Y este es un concepto muy importante, ya que, digamos, la relación que existe entre la válvula y la aorta, como dijimos desde el principio, tiene que ver con esto, y esto es una de las cosas que se estudian y, digamos, se investigan para encontrar justamente la relación que existe. Este quizás es el concepto más importante de la embriología que es importante llevarse. Con respecto al diagnóstico, el ecocardiograma es la herramienta fundamental para poder detectarla. La sensibilidad suele ser de entre el 73 y el 90%, con una especificidad un poco más alta, entre el 90 y el 95%. Es muy importante que el diagnóstico debe hacerse de la válvula, digamos, cuál es la morfología de la válvula, la tenemos que hacer con la válvula abierta, en sístole. Esto es importantísimo, porque con la válvula cerrada podemos confundirnos, sobre todo si la válvula bicúspide tiene RAFE, podemos confundir que la válvula es tricúspide, y es tan importante, por eso es tan importante siempre definirlo con la válvula abierta. Es característica la apertura elíptica con forma de pelota de rugby, como se puede ver acá. Es también otro dato muy importante que nos suele ayudar a arribar al diagnóstico, es la apertura excéntrica. Cuando esto se había comentado en la clase anterior, lo dijo la doctora Analia Gamarra, cuando la apertura no es central en el eje largo parasternal, uno tiene que sospechar que esa válvula puede no ser tricúspide. Otro dato muy importante para sospecharlo, y siempre hay que estar bien despierto cuando uno hace un ecocardiograma, sobre todo cuando uno viene a hacer muchos ecocardiogramas uno atrás de otro de personas normales, cuando uno ve en un paciente joven un reflujo aórtico, por más leve que sea, tiene que sospechar que ese paciente puede estar teniendo una válvula bicúspide. Bueno, con respecto a lo que es la clasificación, existen distintas clasificaciones. La más comúnmente usada es la clasificación de Schaffer, que las divide en 3 tipos. La tipo 1 es la más frecuente. Uno primero tiene que hacer una división que es entre las que tienen RAFE y las que no tienen RAFE. En cuanto a las tipo 1, como decimos, divide a la válvula en una válvula anterior y otra posterior, y las tipo 2 la dividen en lateral. La tipo 1, que es la más frecuente, alcanza hasta un 70 o 80% de los casos. Y lo que existe en este caso es la fusión de la valva coronaria izquierda con la coronaria derecha. Este tipo de valva se ha visto que tiene mayor prevalencia de dilatación de aorta y también relación con coartación de aorta.
con senos de Valsalva más grandes. En cambio, las tipo 2 se ha visto que, bueno, en este caso la fusión es la no coronariana con la coronariana derecha, suele asociarse con dilataciones del arco y de la aorta ascendente también, y se ha visto una relación con valvulopatía mitral mixomatosa más elevada, hasta un 13%. La tipo 3 es bastante rara, muy rara de ver. Se trata de la fusión de la coronaria izquierda con la no coronariana y, como ven acá, el porcentaje es muy bajo. Por Ricardo, otro lado, existió... Sí, Sí. Ricardo, ¿vos ponés en los informes de qué tipo es? Sí, totalmente. Hay que poner si tiene RAFE o no tiene RAFE y el tipo. Eso es lo que hay que poner en el informe. Exacto. Y sobre todo cuando porque muchos pacientes vienen casualmente derivados porque dicen que son tricúspides y lo que están viendo es una bicúspide con RAFE. Entonces ahí está la importancia de decir bicúspide con RAFE. Por lo menos saben que hay una equivocación técnica o por la visualización diferente nada más. Pero es muy importante porque las que tienen RAFE tienen peor evolución que las que no tienen RAFE. Para el seguimiento, sobre todo en la gente joven, no los viejos, ¿no? La gente joven. ¿Y no te pasó ¿y no te pasó ver una fusión entre dos válvulas y que puede ser un RAFE o no? Sobre todo en pacientes mayores. En los pacientes mayores se va complicando todo porque se van calcificando las válvulas. Entonces muchas veces tenemos una calcificación del mismo RAFE. El mismo RAFE, el problema anatopatológico que ocurre es que es un tironeamiento. Donde hay un RAFE, hay una fibrosis que está tironeando la válvula. Entonces, al final, cuando se calcifica ese RAFE y tenés calcificación de las otras válvulas, no sabés bien si es un bicúspide calcificada o una tricúspide que se calcificó y se bicuspidizó, para decirlo así. Pero en realidad lo que estamos teniendo es de un anciano con mucha calcificación y pasa a ser una... En ese caso ya no significa mucho, porque ya es un anciano. Entonces ya es una válvula calcificada y si tiene una estenosis ya se comporta como una estenosis. Ya no es lo mismo el tratamiento, ¿no? O mejor dicho, ya es lo mismo el tratamiento. No sí cuando es joven. Cuando es joven es importante tratar porque seguramente una pequeña dilatación en un paciente que tiene una estenosis aórtica severa con 28 años tiene que cambiar la aorta torácica ascendente, porque ahí ya tenemos la patología de la aorta. Pero eso le voy a dejar a Martín. Después. Muy bien. Bueno, y como les comentaba, también hay otras clasificaciones, entre ellas está la clasificación de Sievers, que es la que usan los cirujanos cardiotorácicos. Ellos dividen a la bicúspide en 3 tipos. Tipo 0, que serían aquellas que no tienen RAFE. Las tipo 1 son las que tienen un RAFE, y ahí incluimos a todas las que describimos recién. Y la tipo 2 es la que tiene 2 RAFes, que habitualmente la conocemos como válvula aórtica unicúspide, y que sabemos que tiene una prevalencia muy, muy baja. De hecho, bueno, es muy difícil encontrarse una. No sé si ustedes han visto alguna, Martín o Ricardo. Los pediatras ven mucho más que nosotros. Los pediatras. Claro, esas son las pediátricas, ¿no? Nosotros en adultos prácticamente no se ven. Pero se encuentran. 1 o 2 en 30 años. Sí, se encuentran, pero no es lo que vemos habitualmente. Exacto. Y bueno, un poco, Ricardo, lo que vos justo mencionabas, o sea, es importante saber si la válvula tiene RAFE o no tiene RAFE. Bueno, se ha visto en distintos trabajos que la presencia de RAFE se asocia con mayores complicaciones, con mayores eventos a nivel de la válvula, incluso también mayores eventos a nivel de la aorta. Y bueno, esto lo vamos a ir desarrollando. Esto para que ya tengan de entrada presente que la presencia del RAFE, como decía Ricardo recién, genera fibrosis a nivel de la valva y eso genera un cambio estructural de la valva que hace que tenga mayor predisposición a estenosarse o también incluso a tener insuficiencia. Sí, además son más asimétricas las que tienen RAFE que las que son... Exactamente. Esa asimetría es la que termina generando después las alteraciones, ¿no?, sobre la válvula. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones asociadas a la válvula bicúspide? Bueno, las intrínsecas de la válvula, como mencionábamos recién, la estenosis, la insuficiencia, y también la ortopatía, que es la que mencionamos desde el inicio. Por supuesto que la presencia de ortopatía también va a condicionar la desestructuración de la misma valva, y es la que, entre otras cosas, puede predisponer a que empeore la insuficiencia aórtica. En relación con la ortopatía, la complicación más temida, que es la disección de aorta, que vamos a ver cuál es su verdadera prevalencia, y bueno, vamos a ir discutiendo este tema.
Y por otro lado, la predisposición a generar endocarditis en una válvula que estructuralmente está alterada. Bien, la primera pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que es la prevalencia de la ortopatía en la bicúspide? Ponemos entonces la pregunta número 1. Mientras tanto, yo le pregunto a Ricardo, ¿cuál es la prevalencia de la ortopatía para vos? Es en tu experiencia que haces muchísima resonancia de aorta. ¿Lo ves a menudo? No el número, no importa, pero ¿lo ves a menudo? ¿Es frecuente? ¿No lo ves frecuente? La bicúspide aórtica es tremendamente frecuente cuando uno lo mandan para hacer una coartación de aorta. Yo tengo muchísimos pacientes con coartación de aorta que le han puesto un stent o no. A todos ellos le hago la aorta para ver si es bicúspide o tricúspide, y el porcentaje está arriba. No voy a decir ahí el porcentaje, pero es altísimo. Es muy alta la asociación entre la coartación, ¿no? O sea, cuando me mandan para coartación, es alta asociación con bicúspides aórticas. Perfecto. Vamos entonces a ver la respuesta. Bueno. Martín, todo tuyo. Están bien informados. Es así, entre el 20 y el 40% se ha visto que es la asociación de válvula bicúspide con aortopatía. Me está permitiendo pasar la... Es importante también una cosita, Martín, que de todas las válvulas, porque esta es una congénita, es una patología congénita. Una congénita, claro. De todas las congénitas, esta es por lejos la más prevalente. Exacto. Sí. Por lejos. O sea que hay que buscarla porque no es que va a ser la misma incidencia que tengamos una CIA, no, esto lo vamos a encontrar 10 veces más. Además, Ricardo, no sé si coincidís, pero es la más frecuente que nos llega a nosotros en adulto, en estadio adulto, es la que se pasó por alto, digamos, porque justamente los pacientes no tienen síntomas hasta que llegan a los por lo menos 30, 40 años. Sí, totalmente, es así. Bueno, entonces hablamos de la ortopatía y lo que tenemos que comentar es que se puede dilatar la raíz, se puede dilatar la porción ascendente, el arco aórtico o combinaciones de estas. La prevalencia, como dijo muy bien el 50% de los espectadores, es de entre el 20 y el 40% y esto aumenta con la edad.
Este dato sale de la revisión de Masri y colaboradores, que es un review, en realidad es un metaanálisis, el más importante que se hizo hace muy poco, que juntó 11.000 pacientes y que, bueno, ahí llegaron a esta conclusión. Por supuesto que la variabilidad que existe entre los distintos trabajos está en cuál es el punto de corte con el que consideraron que el paciente tenía o no tenía ortopatía. Algo muy importante para tener en cuenta es que la ortopatía parece ser independiente de la función valvar. Y esto se ha visto porque en algunos trabajos se ha evaluado qué pasa con la aorta después de la cirugía de la válvula, y se ha visto que siguen progresando la dilatación de la aorta. Así que, bueno, esto es muy importante tenerlo presente y va a ser muy importante para entender cuál es la posible génesis de todo esto. Otro dato importante es que las bicúspides tienen de 35 a 80% más de aneurisma que las tricúspides. Y acá, bueno, de vuelta, el porcentaje tan variable se debe al distinto valor de corte que han adoptado en los distintos trabajos. Otro dato importante es que las válvulas bicúspides dilatan más rápido que las tricúspides, fíjense, el doble, 0,4 milímetros al año contra 0,2 milímetros al año. Y en cuanto a los subtipos de ortopatía que se han observado, se han tratado de encasillar en distintos tipos, hay distintas clasificaciones. La que me gustó más es una que se publicó en el New England en el año 2014, que las dividió en tipo 1, que es más bien un aneurisma de tipo tubular, que afecta a la aorta ascendente, pero que suele afectar también a la raíz de aorta, y esta es la que más se vio en relación con las válvulas bicúspides de tipo 1. Están más asociadas con estenosis aórtica en pacientes de más de 50 años y en los que la velocidad de dilatación es más elevada. Por otro lado, las aortas de tipo 2 son exclusivamente supracoronarias de la aorta ascendente y pueden afectar el arco aórtico, y estas se ha visto que están con mayor relación con las válvulas bicúspides de tipo 2. Y por último está un fenotipo mucho más infrecuente, que es el tipo marfanoide, es el tipo 3 en este caso, en donde lo principal que se dilata es la raíz de aorta. Acá se ha visto mayor asociación genética, relación con insuficiencia aórtica y en pacientes más jóvenes de menos de 40 años. Y bueno, ¿y cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se produce estos problemas en la aorta? Existen dos teorías que son complementarias entre sí, digamos, y hasta el día de hoy siguen siendo válidas. Por un lado, la teoría hemodinámica es la que explica que el problema en la morfología de la válvula produce una alteración del flujo aórtico, y eso genera un impacto sobre la pared de la aorta, en lo que se llama o conocido como wall shear stress, y eso genera justamente dilatación sectorial de la aorta en la zona donde está el impacto del flujo. Esto se pudo ver con tecnología de resonancia 4D, en donde se pueden valorar los flujos. Como ven acá, en un paciente control con válvula tricúspide, el flujo es laminar y central, y no tiene impacto directamente sobre la aorta. En cambio, en las válvulas de tipo 1, el flujo tiene rotación hacia la izquierda y sale hacia la pared anterior de la aorta, impactando directamente en ese sector. Y bueno, se ha visto que existe relación entre este tipo de válvula y el aumento del agrandamiento en dicho nivel, y es por eso que se ha asociado una cosa con la otra. En cambio, las válvulas de tipo 2 tienen una rotación hacia la derecha y más bien posterior, y afectan más el arco aórtico. ¿Qué se ha visto en este caso con las válvulas de tipo 1 y las aortopatías de tipo 1 con dilatación de la aorta ascendente en la pared anterior? Bueno, que dilatan más la aorta, que existe mayor estrés parietal en esos casos, que existe mayor incidencia con estenosis aórtica y con velocidades más elevadas, y que estos pacientes tienen mayor tasa de reemplazo valvular. Y bueno, y por otro lado está la teoría genética. La teoría genética, lo que dice es que se explica la alteración estructural que existe en la pared de la aorta a través de una malformación, un problema en los genes. Lo que se ha visto es que existe mayor predisposición al estrés oxidativo porque hay una sobreexpresión de metaloproteinasas, y esto disgrega la pared de la aorta, predisponiéndola a la ruptura y consecuentemente a la disección.
Se han descrito hasta 110 genes, entre ellos el Notch1 es uno de los que más se menciona, pero ninguno de ellos de forma aislada ha podido explicar un porcentaje significativo de los casos familiares que se han visto de válvulas bicúspides. Es por eso que hasta el día de hoy siguen siendo complementarias las dos teorías y, bueno, es probable que digamos, esto explique por qué cierto paciente con misma válvula bicúspide y con mismos diámetros de aorta, uno termina dilatando más la aorta que el otro. Eso, digamos, creo que seguramente la influencia de los genes está. Ricardo, Ricardo, antes de pasar, vos estás viendo resonancias con un software muy especial, sé que tienen un equipo de última generación en Corrientes. ¿Estás viendo, puedes ver flujo como en Vortex, como lo mostró recién Martín? Yo sé que ha mostrado algunas cosas. No, nosotros no tenemos todavía el software para ver 4D, eso es 4D. No tenemos todavía ese software, no. Bien. Pero de todos modos, yo creo que esa es la teoría hemodinámica. Exacto. Que nos ayuda a nosotros a entender la dilatación o qué parte se va a dilatar. Eso, como bien dijo Martín, acá tenemos que ver cómo rota el flujo. Si es hacia la izquierda es malo, si es hacia la derecha es mejor. El rotar hacia la derecha hace que el jet llegue más rápido, pero con menos potencia a nivel del arco. Entonces dilata un poco más el arco y no la raíz aórtica ascendente, que es donde tenemos mayor estrés y donde se produce la disección. O sea que es importante esa rotación porque nos va a servir para eso. Y ya sabemos que cuando vemos un tipo 1 es peor por esto, porque está ocurriendo esto. Y cuando tengamos que comparar y cuando tengamos que seguir a nuestros pacientes, no basta solamente medir la raíz, que es donde medimos nosotros normalmente con el modo M para ver la aorta y la aurícula. Cuando sepamos que tenemos una aorta bicúspide, tenemos que medir arriba, porque ahí es donde se está por encontrar la dilatación. Es ahí donde tenemos que medir. No nos equivoquemos, porque nosotros nos olvidamos a medir esa porción. Y muchas veces van a tener una raíz chiquita, pero con una dilatación aneurismática de la porción tubular. Por eso es importante ser en ese punto la medición. Exacto. Bueno, en relación a eso, Ricardo, justamente me pareció importante hacer un párrafo aparte de cómo debemos medir la aorta y un poco de cómo lo hacemos al menos nosotros. Tanto la raíz como la unión sinotubular o como la aorta ascendente debemos medirla de borde superior a borde superior y esto sería de borde externo a borde interno y en telediástole. Y en cambio el anillo aórtico del tracto isquial lo medimos de borde interno a borde interno en mesosístole. Digamos, es muy importante lo que dijiste vos, digamos, cuando uno encuentra la bicúspide, tiene que ir a medir la aorta en todos los segmentos, tratar de ser lo más preciso posible. Y esto es muy importante porque cuando no sea posible, en los pacientes con bicúspide es importante saber cuánto mide la aorta y si no lo pudimos medir con el ecocardiograma, bueno, habrá que pasar a la tomografía o a la resonancia y tener un basal de cuáles son esos diámetros, ¿no? Para poder hacer un seguimiento. Además, otra cosa, Martín, que me parece interesante que la gente tome en cuenta es cuando hace una medición de los pacientes que tienen reemplazo valvular aórtico. Claro. Porque cuando por ahí llegan a nuestro laboratorio dicen para estudiar el reemplazo valvular aórtico y nosotros medimos, sí, tiene válvula de lo que sea, mecánica, biológica, lo que sea, y medimos la raíz y ahí. Pero acuérdense que este paciente que le cambiaron la válvula pudo haber sido una bicúspide. Por lo tanto, la ortopatía que va a seguir creciendo va a ser la aorta torácica ascendente. Entonces, es muy importante a los pacientes que llegan a nuestro laboratorio hacer estas mediciones que bien dice Martín acá. Hacer, pero sobre todo la parte tubular, que es la que se va a ir dilatando. Así que cuando tengan una válvula, no esperen una válvula bicúspide solamente, sino las válvulas de seguimiento protésicas. Pero con el cambio de válvula, Ricardo, no va a tener más el jet hacia la izquierda, que es el más maligno, porque ese va a ser más simétrico. Ya vos mismo has puesto acá, aortopatía. Esta no es una valvulopatía. Acá lo que nosotros tenemos, acuérdense que cuando comienza la parte genética, es un solo tubo que tenemos la aorta y la pulmonar juntas, que después se produce una septación y queda la aorta y la pulmonar separadas. En toda esta porción era la misma parte fisiológica, estaban los mismos tejidos y lo mismo que tenemos en la aorta y en la pulmonar. Por eso el truncus arterioso, cuando falta esa aceptación, tenemos el truncus, que es un solo vaso. Acá en estos casos el compromiso no es solamente la válvula, es también de la aorta ascendente,
Por eso es que nosotros encontramos en estos pacientes que se ha visto que al cambiarle la válvula, como bien dijo Martín, sigue creciendo la aorta torácica ascendente. Por eso existe la teoría genética. No es solamente la hemodinámica. La hemodinámica es la dirección del jet, perfecto. Pero la genética me dice que tengo una aorta más débil y que se sigue dilatando si no la cambio cuando tengo una aorta bicúspide. Pero si se sigue dilatando la aorta post cambio de válvula, evidentemente la teoría hemodinámica no es tan válida. Las dos son válidas. No es blanco y negro. Acá hay todas las teorías son válidas. Es más, en estos casos se ha estudiado mucho, y no sé si, bueno, no quiero hablar, pero en el PET uno puede ver procesos inflamatorios en las aortas bicúspides. Son aortas que están mucho más calientes, procesos inflamatorios en forma continua, que no tienen que ver nada, que vos me decís, pero si la aorta bicúspide es la aorta que... No, es la ortopatía bicúspide con procesos inflamatorios y regenerativos en forma continua. Y esto el PET lo ve. Son aortas más calientes, aortas que están continuamente en un proceso inflamatorio. Muy bueno. Bueno, y para cerrar este comentario, digamos, ¿qué valores uno utiliza de corte en el laboratorio? Usamos una raíz de más de 2,1 centímetros por metro cuadrado y una porción tubular de más de 2 centímetros por metro cuadrado. Y esto lo usamos en todos los pacientes, sean bicúspide o tricúspide. Entonces la pregunta que nos surge, la segunda, es si deberíamos usar los mismos valores de corte indexados para definir dilatación de aorta en las bicúspides como en las tricúspides. Le preguntamos al público y bueno, después a los expertos. Bueno, la pregunta número 2, entonces, lanzamos. ¿Deberíamos usar los mismos valores de corte indexados para definir dilatación de aorta en una válvula bicúspide como en una tricúspide? Y siguiendo la teoría genética y la teoría hemodinámica, Ricardo, en un minuto decime qué pensás. Sí, los valores indexados en todas las mediciones siempre son más precisos que los valores globales. Y eso vamos a dar un puntito aparte también, ahora vamos a dar. Sí, pero los mismos para bicúspide que para tricúspide, cuando la tricúspide es normal y la bicúspide no. Utilizamos los valores no, porque sabemos que una patología aórtica bicúspide es otra cosa. La tricúspide es una patología prácticamente de la válvula nada más. Mientras que la bicúspide es un proceso, como habíamos hablado, de la raíz de la parte de aorta ascendente. Si yo tengo un 40 milímetros de una aorta ascendente de una tricúspide, no va a ser lo mismo que un 40 milímetros de una aorta bicúspide. Ok, porque esa entonces aorta bicúspide... Claro. ¿Vemos la votación? Buah. Muy bien, muy bien. Creo seguimos que con la misma incertidumbre. esa diapositiva está pegada aparte de la diapositiva. Bueno. 50-50, 167 a 167. Bueno, claramente Martín es una muy buena pregunta porque evidentemente no tiene final esta pregunta. No, un poco la idea es justamente generar esta duda, es decir, ¿será necesario considerar que la aorta ya está dilatada con valores mucho más bajos de los que consideramos para la tricúspide? Digo, como para tener mayor vigilancia en los pacientes, ¿no? O sea, esa es la pregunta que me hice yo. Claro, el asunto que yo creo que son los mismos valores, porque los valores los sacamos de la normalidad. O sea que nosotros no podemos, después qué valores utilizamos en una valvulopatía y en otra es otra cosa, pero los valores son los mismos y los índices son los mismos. Si yo creo que los valores normales son hasta 28 más menos 2%, que es lo que está más o menos, o sea, hasta 38 más hasta 40 como máximo, bueno, yo tengo ese valor en los normales y va para la aorta bicúspide y para la tricúspide. Si yo tengo 41 está dilatada. La importancia que yo le voy a dar a ese valor de 41 no es lo mismo en una bicúspide que una tricúspide. Pero el valor es el mismo, o sea, el valor de normalidad, ese sí debe ser el mismo. Muy bien. Bueno, continuando. Y la otra cosa es, si corregimos, la preguntita le daríamos ahí para que levanten la mano, si corregimos por superficie corporal, ¿estamos corrigiendo bien? ¿O hay que corregir por altura solamente? ¿Epa? Es una muy buena pregunta. Pero yo creo que, no sé, Ricardo, en ese sentido, creo que algún grado de importancia tiene el peso, digo, porque no es lo mismo una persona de 1,80 que pese 80 kilos que una que pesa 150.
esa aorta probablemente va a tener otro impacto, ¿no? Me parece que es verdad que cuando se va a los extremos, la indexación, digamos, ahí ya empieza a tener falacias, ¿no? Pero me parece que sí hay algún grado, o sea, creo que no es digamos, totalmente certero solamente tomar la altura para definir, en este caso, la dilatación por indexación. Claro, yo creo que es ahora, viste, la duda que uno tiene cuando toma la altura o la superficie corporal muchas veces es en estos pacientes que bajan mucho de peso, que ahora estamos teniendo con el bypass gástrico, te bajan 60 kilos. Si vos ves la indexación, vas a ver que un paciente que tiene una aorta de 44 o 45, y te pones en la escalita, vas a ver que se baja 60 kilos y dice, no, ya no tiene más riesgo de disección. Y sigue teniendo una aorta de 45. Claro. Ese es el asunto, bueno, simplemente por el cambio del peso. A eso va el que uno trata de... Pasa lo mismo con la hipertrofia y con todo, ¿no? Con todo. Bueno, con todo. Seguimos. Bueno, en cuanto a la relación entre la bicúspide y la disección de aorta, que es el gran temido, digamos, se da principalmente en la aorta ascendente, por todo lo que vimos recién. En los pacientes mayores puede también darse en la descendente, pero en general con afectación del ascendente primero. Suele darse en aortas dilatadas, pero también se han visto casos en aortas no dilatadas, son mucho más raros, pero esto habla un poco de la teoría genética y de que hay una alteración estructural en la aorta. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de disección? Bueno, la historia de disección en la familia, que existe un crecimiento de más de 0,5 centímetros en el año, que haya correlación con coartación de aorta, y por supuesto un diámetro mayor a 55 milímetros nos da mucho mayor riesgo de disección. En cuanto, a los valores, ¿cuál es la prevalencia de la disección en la valvulopatía bicúspide? Bueno, mirándolo desde el punto de vista de los disecados, se ha visto que hasta el 5,6% de los pacientes con disección de aorta tienen una bicúspide. Pero si lo miramos desde el otro punto de vista, o sea, desde todas las bicúspides, en el metaanálisis que les comentaba antes, de Masri y colaboradores, en más de 11.000 pacientes que se siguieron entre 2 y 16 años, se ha visto que la incidencia de la ortopatía, como dijimos, era de 20 a 40%, con una tasa de disección de solo el 0,4%. Por otro lado, esta serie que comentábamos antes, que incluyó 1.200 pacientes, vieron qué pasaba con la aorta después de sacar la válvula, cuando no se intervenía la aorta, y se ha visto que se seguían dilatando hasta en un 10%, y que con una tasa de disección del 1% y una necesidad de intervención sobre la aorta del 0,9%. Entonces, nos preguntamos, esta es la tercera pregunta, que sería, ¿a qué se debe la baja incidencia de la disección reportada en los estudios? ¿Es naturalmente baja y es comparable a los pacientes con tricúspide, con diámetros de aorta similares, o en este caso se debe que existe una vigilancia activa y hay la intervención precoz? Muy bien. Yo creo que esta respuesta es más con sentido común que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Vamos a esperar a ver qué opina la gente. Muy bien. ¿Vemos las respuestas? Vemos las respuestas y se ha contestado con sentido común. No sé qué pensás, Ricardo. Sí, no sé, yo creo que el problema de la disección es que nosotros tenemos muchísima incidencia de aortas bicúspides. Y en esa gran incidencia de aorta bicúspide vamos a tener baja incidencia de disecciones, porque tenemos muchas. Porque las en buscamos, cambio las otras, las buscamos, claro. Se diluye, diríamos, las disecciones en comparación a la gran cantidad de aorta bicúspide que tenemos. Pero puede verse también a la vigilancia activa. No leí nada, por lo menos yo, en la cual haya un estudio que esté analizando estos puntos específicamente. Pero creo que se diluye la disección en la gran cantidad de bicúspides que tenemos. Acá juega un rol clave la hipertensión arterial que no está puesta, y bueno, ahora vamos a ver un puntito, ¿no? Pero la clave de todo esto siempre va a ser la hipertensión arterial, ¿no? Que es lo que realmente termina siendo un factor de riesgo importante para la disección. Así que si el paciente no tiene hipertensión arterial, pues seguramente las chances van a ser bajas, ¿no? Va a ir dilatando lentamente, pero sin disección.
Bueno, en cuanto al seguimiento de la ortopatía, las últimas guías de la AJA del 2020, lo que recomiendan es pesquisar a los pacientes, a los familiares de primer grado, como decimos al principio, hacer la medición con ecocardio y cuando no sea posible hacerla con resonancia o con angiotomografía. Y cuando la aorta tenga más de 4 centímetros, hay que seguirla con eco, con tomo, con resonancia, y el intervalo va a estar definido por el grado y velocidad de la progresión o la presencia de historia familiar de disección. Y cuando hayamos reemplazado la válvula, hay que seguir esa aorta, sobre todo si tiene más de 4 centímetros, hay que seguirla de por vida. Y en cuanto a la intervención, lo que recomiendan las guías, ya desde el 2014, digamos, las guías pusieron el mismo valor de corte como indicación tipo 1, que es de más de 5,5 centímetros. Esto es lo mismo para bicúspide y tricúspide. Pero en bicúspide lo que agregan es que si entre 5 y 5,5 centímetros hay factores de riesgo de disección, que sería que crezca el aneurisma de vuelta, más de 0,5 centímetros en un año, que además tenga cortación de aorta y que además tenga historia de disección de la familia, bueno, eso es un factor para operar. Como también lo es que tenga más de 4,5 centímetros con indicación para reemplazar la válvula aórtica o también se puede considerar cuando hay necesidad de intervenir el corazón por otro motivo. Y con un poco de menos evidencia se ha sugerido que entre 5 y 5,5 sin factores de riesgo de disección, y si existe un riesgo quirúrgico muy bajo y uno tiene la posibilidad de hacerlo en un centro donde estén especializados, ahí la indicación es un poco más baja, es 2B. Pero bueno, esto es lo último que nos dicen las guías del 2020. Sí, es lo último, pero vuelven a no poner la hipertensión. No es lo mismo un paciente con 5 centímetros con hipertensión que sin hipertensión. Es absolutamente diferente, sobre todo si la hipertensión no está controlada, ¿no? Totalmente. Si vamos a hablar de riesgo de disección, decime qué presión tiene y qué control de presión arterial tiene. Es llamativo, Martín, que no lo agreguen las guías, la verdad que no agreguen la hipertensión en todas estas consideraciones. Bueno, y en cuanto a la cortación de aorta, que venimos hablando, se ha visto que se da entre el 1 y el 7% de los pacientes con bicúspide, y si lo vemos al revés, entre el 40 y el 50% de los pacientes que tienen coartación tienen una bicúspide. Por eso es tan importante ir a buscarla. Cuando uno encuentra una bicúspide, hay que ir a buscar la coartación, hay que ir a mirar con el supraesternal y hacerle un flujo a la aorta descendente, y hay que sospecharlo cuando existe un gradiente de más de 20 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es importante saber, más allá de este riesgo de disección que vemos que tiene, si encontramos que existe una bicúspide con coartación, vemos que tienen mayores intervenciones en la aorta y también se dilatan más. Fíjense que los pacientes que tenían bicúspide y coartación con menos de 50 se dilatan más, y los que tienen en más de 50 aún más todavía se dilatan, tienen mucha mayor predisposición a dilatarse. Es por eso que se incluyó como factor de riesgo y sugerencia de intervención entre 50 y 55. Y acá tenemos un ejemplo de ecocardiograma, de cómo se ve una coartación desde una vista supraesternal. En la primera figura, en la A, podemos ver en sístole cómo el flujo turbulento se observa posterior al distal a la subclavia izquierda, y cómo persiste en diástole ese flujo turbulento. Acá en esta imagen podemos ver el Doppler continuo en dicho nivel, con un pico en este caso de 63 milímetros de mercurio, y en la última imagen vemos un Doppler pulsado de la aorta abdominal, donde se observa un retorno del pico y un flujo persistente en diástole. Y bueno, después lo que sería la prevalencia de estenosis aórtica, se ha visto que estenosis aórtica moderada severa se observó entre el 12 y el 37% de los casos. La edad media suele ser mucho más baja que en los pacientes con tricúspide, unos 5 a 10 años antes. Hay mayor relación con la válvula de tipo 1, como vimos al principio. Es la principal causa de reemplazo valvular aórtico en pacientes de menos de 50 años. Y se ha observado que la válvula, por ser bicúspide, esta alteración estructural que se genera, y sobre todo cuando existe la presencia de RAFE, como decía Ricardo, hay una mayor predisposición a que la válvula se calcifique y que por ende progrese la estenosis. Por otro lado, la insuficiencia aórtica se ha descrito en el 47 a 64% de los casos, pero solamente en el 13 a 32% de los casos, en los casos de moderada a severa.
Se ha visto que estos pacientes suelen ser pacientes más jóvenes, la edad promedio de 45 años, y se ha visto que en estos pacientes, por supuesto, la edad de intervención es mucho más temprana. Cuando existe bicúspide con insuficiencia aórtica, la prevalencia de dilatación de la raíz aórtica es mucho más alta por todas las cuestiones que vimos recién. Y bueno, y tenemos la otra complicación, que es la endocarditis infecciosa, y lo que se ha visto, lo que está descrito, es que en cohortes previas al 2007, donde todavía se realizaba profilaxis antibiótica para endocarditis en la bicúspide, se ha reportado una incidencia de hasta el 2%. Y con esta incidencia baja es que a partir de ese momento se desaconsejó el uso de profilaxis en todos los pacientes con bicúspide, y desde ese momento algunas cohortes más recientes y más nuevas han reportado incidencias más elevadas, del 3,7 al 5%. Entonces, de ahí surge nuestra cuarta pregunta, que sería, usted, con todos los cardiólogos que nos están siguiendo, ¿indica sistemáticamente la profilaxis para endocarditis en los pacientes con bicúspide? Muy bien. En todos los pacientes con válvula aórtica bicúspide, solo en pacientes con bicúspide y estenosis o insuficiencia moderada severa, en casos de válvula aórtica bicúspide y dilatación de aorta, y la última, en ningún caso, siguiendo las recomendaciones de las últimas guías. Acá hay una diferencia importante en el mundo real y el mundo científico. Como siempre, son bastante alejados, ¿sí? Una cosa son las guías y otra cosa es lo que uno ve habitualmente que se hace en la práctica diaria. Exacto. Mientras mostramos las respuestas, te pregunto a vos, Ricky, ¿qué haces con una válvula aórtica bicúspide en cuanto a profilaxis? No, yo creo que la aorta bicúspide, van a ver que muchísimas aortas bicúspides no tienen ni siquiera un gradiente importante, o sea que esos pacientes no tienen prácticamente un estrés como para provocar una endocarditis. Y después lo que se ha visto es que los pacientes que vemos más tardíamente ya se comportan como una estenosis aórtica. Por lo tanto, tampoco una estenosis aórtica va a ir a una profilaxis para endocarditis. Entonces, yo creo que la profilaxis para endocarditis no se debe hacer con una bicúspide aórtica, porque cuando se estenota ya no se hace, y cuando tiene insuficiencia, el jet de insuficiencia limpia tanto que no es posible que se quede una vegetación ante un estado de inmunidad adecuado. No es lo mismo que el paciente que está séptico. Aquel paciente séptico puede desencadenar una endocarditis en cualquier lugar, así que esos pacientes ya posiblemente hay que ver cuál es la causa de su sepsis, pero sí tendríamos que tener un poquito más de cuidado. Pero básicamente no se indica profilaxis. Qué interesante, Ricardo y Martín. La verdad que la mayoría de la gente contestó que en todas las bicúspides daría profilaxis. Y bueno, porque y las guías... El mundo real, tal cual. Las guías dicen claramente que no habría que, ni siquiera con insuficiencia, ni con estenosis, como decía Ricardo, habría que indicar la profilaxis. Pero si me preguntan a mí, y yo tuviese una bicúspide con estenosis moderada o insuficiencia moderada, creo que la profilaxis yo al menos la tomaría. Pero bueno, nada, es una opinión nada más. También es válido, como decía Ricardo, y lo que dicen las guías. Sí, y la hipótesis que acaba de comentar Ricardo es válida, ¿no? También. Es válida, sí. Sí, es muy válida. Ahí dice Celeste López, que es una pediatra, nos dice que en muchos casos, en muchos lugares, hay que tener en cuenta el lugar, el medio ambiente donde se desenvuelve, ¿no? Y eso también es importante porque muchos chicos de estos por ahí tienen los dientes muy mal y sabemos que tienen mala higiene, entonces por ahí encuadrarlos ahí a los pediátricos a eso se les daría, me parece. Bueno, ella dice que es una opción, ¿no? Es una excelente observación. Malos hábitos, dice. Ahí está, Celeste López. Perfecto, muy bien. Muy bueno. Bueno, y en cuanto al tratamiento de la bicúspide, es importante, bueno, como vimos hasta ahora, lo más importante siempre es relacionar lo que está pasando en la válvula con lo que está pasando en la aorta, por lo tanto eso nos va a definir un poco cuál es la conducta. En los casos en donde la bicúspide sea puramente una estenosis, probablemente, ahí podemos plantearnos si conviene hacer un reemplazo quirúrgico o si es posible hacer una TAVI. Los primeros trabajos de TAVI excluyeron a los pacientes con bicúspide, pero en revisiones más actuales de los últimos años se han animado a hacer TAVI en bicúspides y han visto que no existe diferencia en la sobrevida de los pacientes, pero sí hay una mayor tasa de leak perivalvular
y de conversión a cirugía abierta, y esto se debe principalmente a la simetría de la calcificación por la anatomía de la válvula, ¿no? Y la presencia del RAFE, esto es lo que más condiciona a esta mayor tasa de leak, ¿no? Y bueno, también existe la posibilidad de hacer la reparación de la válvula, esto en manos expertas, en algunos casos donde no haya, o la calcificación sea muy baja, se puede intentar. Respecto a la mortalidad y la válvula bicúspide, bueno, esta última revisión que hizo Masri, lo que vieron ellos es que en sí la mortalidad en pacientes con bicúspide y sin bicúspide es similar, siempre y cuando uno intervenga la aorta o la válvula cuando existan complicaciones. Comparando contra una población que no se interviene, bueno, en eso sí les iba peor. Y le va peor cuando tienen más de 50 años, cuando existe ya degeneración valvular y cuando el diámetro aórtico es más de 40 milímetros, todo lo que estuvimos analizando hasta ahora. ¿Y cuál es la relación entre bicúspide y deporte? Y bueno, y acá nos aproximamos a lo que es el apto físico, ¿no? En principio, la válvula bicúspide aislada no parece tener mayor riesgo que la tricúspide para las prácticas deportivas. Las restricciones por la afectación de la válvula, en principio, son las mismas que para tricúspide, o sea, solo mirando la válvula. Un estudio de seguimiento a 5 años de 210 atletas observó que no existen cambios en la morfología o en la función ventricular entre los distintos tipos de válvula bicúspide. Y lo más importante quizás sí sea prestarle atención a la ortopatía, que es lo que más va a determinar a qué paciente uno le puede dar el apto y al cual no. Respecto a esto, digamos, las últimas guías de la AJA de recomendaciones para atletas con cardiopatías, lo que sugieren es que si existe bicúspide con aorta de menos de 40 en hombres y menos de 36 en mujeres, en este caso no habría restricción. Si la aorta está entre 40 y 42 para hombres y entre 36 y 39 para mujeres, sugieren hacer un eco o una angioresonancia anual y ya empiezan a restringir la actividad, ponen deportes con intensidad leve a moderada, con poco riesgo de contacto, y evitar el levantamiento de pesas. Cuando la aorta ya alcance entre los 43 y los 45 milímetros, se sugiere que los deportes sean solo de baja intensidad y con muy baja probabilidad de contacto, y ya cuando sea de más de 45 milímetros, desaconsejan completamente la práctica deportiva. Y a raíz de esto, Martín, ayer comentamos, cuando charlábamos justamente del tema, este trabajo que reporta Malotra y los colaboradores, en la que analizaron el comportamiento de 20 futbolistas profesionales con bicúspide contra 24 no atletas con bicúspide y una población de 22 atletas sanos con válvula tricúspide. El promedio de edad estaba entre 25 y 30 años. Fueron seguidos por entre 3 y 7 años. Y lo que vieron es que no existió variación significativa del diámetro de la aorta. Bueno, me pareció un dato interesante. Sí, sí. Volvé para atrás, por favor. Volvé para atrás. Acá. Una aorta de 40 milímetros, 42 milímetros en un paciente de 1,85 m que está jugando al básquet en la NBA o que está jugando al fútbol en Boca, le voy a decir que por una válvula bicúspide que no pierde mucho, que no hay mucho problema, y no importa que pierda, que no haga fútbol porque es un deporte de intensidad leve a moderada con poco riesgo de contagio, no entiendo. Y es controvertido, ¿no? Y es lo que volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué las guías siguen insistiendo en poner valores absolutos y no indexados o a superficie corporal o a altura? Digamos, ahí podemos discutirlo, pero me parece que son pobres las guías en seguir usando los valores absolutos, ¿no? Ayer en la puesta en escena que hicimos, que hacemos todos los martes para la charla de los miércoles, dijimos algo que a mí me parece que no se toma en cuenta, que es que yo a un deportista con una válvula bicúspide que tiene un cierre asimétrico, puede ser una tipo 1, tipo 2, pero los dos con RAF y demás, que pierde un poco en grado leve, no tiene una contraindicación de hacer deporte competitivo. Sin embargo, ¿le tengo que decir o no le tengo que decir? Mire, si usted va a hacer 10 años, 15 años de deporte competitivo, es muy probable que el aumento del volumen de minutos que va a tener a lo largo de los 5 entrenamientos más el partido del sábado va a hacer que se genere más rápido. En realidad, esta es una hipótesis
que creo que no está comprobada, pero que tiene su lógica. Cuanto más estrés le pongo a esa válvula, y lo estoy inventando a 25, 28 litros por minuto, cuando va a correr, cuando trota, cuando entrena, cuando hace esto, cuando el otro, cuando se entrena de verdad para esto, no tengo dudas que debería desgastarse un poco más la válvula, sobre todo siguiendo la teoría hemodinámica, por otra parte. O sea, a mayor presión de esa válvula, a mayor estrés valvular que cierra en forma asimétrica, debería tener mayor desgaste. Ahí yo creo que sí tendría que decirle y comentarle al jugador, al deportista, mira, es probable que tengas mayor chance de tener una declinación más rápida, aunque no ha sido demostrado. Pero es una hipótesis. Claro. Ahora, que le pase a la aorta algo, no sé, Ricardo, ¿qué opinas? Mirá, yo creo que una cosa hemodinámicamente lo que nos está diciendo es que cuando más válvula, más estenosis tenemos, va a aumentar la velocidad del jet, pero no aumenta la presión de la aurícula, de la aorta en el lugar del post-estenótico. Acuérdense que cuando nosotros, como yo les dije en algún momento, la fibrosis que nosotros tenemos en los RAFE es como una cicatriz que impide que esa válvula se abra grácilmente. Al tener esa cicatriz está tironeando la válvula y son las que dan más insuficiencia, pero es por un mecanismo mecánico de una cicatriz que está tironeando nada más. No es por una dilatación del anillo, no es por una dilatación de la raíz. O sea, nosotros en el seguimiento de estos pacientes seguramente no vamos a ver una dilatación porque vamos a tener más insuficiencia. Vamos a tener una válvula que posiblemente vaya teniendo a la estenosis y la insuficiencia simplemente mecánica por esa cicatriz, que es del RAFE, que me está tironeando y deformando en diástole la válvula. O sea que yo a estos pacientes le haría, sí, todo gastaría, si son de élite, como estamos diciendo, jugadores de fútbol de élite, entrenadores de élite, yo le buscaría, por ejemplo, con el PET, si no tengo un proceso inflamatorio de la aorta ascendente, por ejemplo, y trataría de dar algún mecanismo, no sé, eso me encantaría hablarlo alguna vez con Araceli Boraita, que ella maneja a todos estos pacientes, si se le dan antiinflamatorios o no a estos pacientes, ¿qué haríamos o le hacemos un seguimiento más estricto? Yo creo que suspender a un paciente que tiene una aorta de 42, 43, decirle que no tiene que hacer más deporte, es matarlo en vida. O sea que hay que tener mucho sentido común y ser muy personalizado en estas evaluaciones y en estos actos, ¿no? Y además recién, mirá, fíjate vos, hay un comentario en el chat que es muy interesante, del doctor Rodríguez, está hablando Wolf ahora, espere Wolf un segundo, el doctor Pablo Rodríguez dice, depende del deporte, hay deportes cíclicos como el ciclismo, que dilata más la raíz de aorta que otros como el fútbol o el levantamiento de pesas. Obviamente es muy interesante también entender que no todos los deportes van a generar el mismo tipo de ejercicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Creo que no hay nadie en los 750 que están ahora escuchando, no sé cuántos son, que piense que a ese paciente le haría hacer levantamiento de pesas. Yo creo que no tiene ningún sentido. Pero ojo con los deportes más aeróbicos, ¿no? ¿Por qué prohibirlos, por ejemplo? Me parece que las guías son muy estrictas. Y hay otro comentario más del doctor Néstor Hugo, Tom, no veo bien Néstor Hugo, que dice, con respecto a la profilaxis, personalmente con mucho respeto, en más de una oportunidad no miro al paciente a través de las guías. Bueno, el comentario lo pongo por las guías. Las guías son guías y cada paciente es un mundo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque lo que dijo Ricardo es cierto. Suspender el deporte a alguien en el cual el deporte es su vida y quizás hasta su fuente de trabajo, hay que ser muy, muy cuidadosos antes de suspender. Seguimos. Seguimos. Bueno, Martín, vamos a los casos clínicos. Claro, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo esto, exactamente, para discutir un poco y ver qué piensa la mayoría y qué piensan ustedes. El primer caso es un varón de 20 años, jugador de fútbol profesional, que tiene una válvula de tipo 2 con insuficiencia leve a moderada y que tiene una aorta torácica, su porción tubular de 42 milímetros y tiene una superficie corporal de 1,8. Sí, es el 9 de la selección juvenil argentina. De la menor de 20 años. Sí, por favor. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Está la pregunta? Está la pregunta. Vamos. A ver, ¿quién le firma el apto y quién no? Sí, con seguimiento anual. Respuesta 2. Sí, con seguimiento cada 3 meses. Respuesta 3. Contraindico fútbol profesional y permito deporte recreativo de intensidad leve a moderada sin contacto, como dice la guía. 4. Contraindico toda actividad deportiva. Señores, hagan juego
y voten. Es el 9 de la selección de las menores de 20 Argentina. Es la promesa para el Mundial. Es probable que cueste $70 millones en 5 años. Y de la virome de ustedes en su consultorio depende todo esto. Yo quiero ver qué dice la gente. A ver, veamos. Me encantaría que esté Araceli acá, ¿no? Moradita. Totalmente. Bueno, estamos complicados. A ver, sí con seguimiento anual. Bien. Sí con seguimiento cada 3 meses, 41%. 81% los deja jugar. 16% contraindico fútbol profesional y permito de deporte recreativo, y el 2% dice que no le deja hacer nada. Es decir, el 81%, Martín y Ricardo y señores doctores a esta hora, contraindica las guías, es decir, no toma en cuenta las guías de 2015. ¿Para quién están hechas estas guías? Ricardo, todo tuyo. ¿Qué haces? No, yo creo que acá hay que tomar en cuenta algo que la gente por ahí no toma muy en cuenta. Es primero la edad del paciente que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si yo tengo un varón de 20 años con una aorta bicúspide y una aorta ya, la aorta ascendente un poco dilatada, acá tengo una carga genética que me está provocando. No es un mecanismo hemodinámico, porque para un mecanismo hemodinámico yo necesitaría más tiempo. Si yo tengo un paciente de 50 años, puedo decir, sí, no, indudablemente el JET fue provocando la dilatación y todo eso. Acá yo tengo ya algo genético que me está provocando algo en la aorta ascendente. Entonces, en estos pacientes es importante saber si tengo un proceso inflamatorio, si esto me va a seguir inflamando o no. Y yo puse casualmente en esta pregunta cada 3 meses. ¿Por qué? Porque necesito saber el seguimiento precoz primero. No sé si para ver si estos 3 meses... Claro, si realmente me crece en los últimos 3 meses, por ahí hace 2 meses tenía 38 y ahora tiene 42. Entonces yo quiero saber qué me está pasando con este paciente. Así que yo a este paciente lo seguiría. La insuficiencia aórtica no me va a aumentar mucho el gasto cardíaco porque la misma estenosis de la bicúspide me va a provocar que ese jet o ese volumen me impacte sobre la aorta ascendente. Eso es más o menos lo que pasa con las estenosis mitrales. Fíjense que los ventrículos en la estenosis mitral generalmente están bien y son chicos, porque tenemos una restricción al llenado. Acá más o menos lo mismo. La misma aorta bicúspide tenemos cierta restricción al llenado a la aorta ascendente, por decirles así. O sea que yo creo que estos chicos hay que seguirlos, no hay que cerrarlos, hay que seguirlos muy cerquita y hay que ver qué pasa con esa aorta torácica ascendente, ¿no? Sí, lo que no hay en la Argentina es lo que se llama apto condicional, ¿no? Que firmar un apto condicional implicaría, en este caso, sí, lo dejo jugar 3 meses, pero debe volver dentro de 3 meses para volver a medir. Total, esto es inocuo, tiene un costo bajísimo, además por eco, con lo cual, y más con lo que cuesta el jugador, ir siguiéndolo y ir viendo cómo va evolucionando todo esto me parece lógico. Pero sí, insisto, no hay apto condicional, no es una cuestión legal, no sé por qué, habría que plantearlo en un momento dado. No es lo mismo decir lo dejo jugar 1 año y que venga el año que viene que decir apto condicional. ¿Por qué? Porque tiene una bicúspide del tipo 1, del tipo 2, que tiene esto o el otro, con lo cual lo dejo jugar al fútbol, pero debe venir cada 3 meses, por lo menos el primer año, y después ir viendo cómo sigue. Martín, exacto. Hay otra cosa que es importante, que me parece que es importante en la clínica que nosotros manejamos, y la clínica que manejan ustedes normalmente, porque van a haber más pacientes que nosotros hacemos el eco y se va. Pero en estos pacientes es importante saber qué historia tiene su familia. Porque hay algunos trabajos que han aparecido recientemente muy interesantes, sobre todo en pacientes que hicieron disecciones en gente joven, en las cuales empiezan a mirar para atrás y se ven que tienen, sí, yo tuve un tío que se murió súbitamente, yo tuve otro tío que se murió súbitamente, otro que tuvo dilatación de la aorta, otro fue operado de la aorta. Entonces tenemos una carga genética que, aunque no determinemos, como bien dijo Cache Gómez Moreno, que está acá mandando chats, el gen no nos puede decir a nosotros cuál va a ser el que se va a romper y no se va a romper, pero sí la historia familiar. Hay familias en las cuales tenemos una historia tremenda, muy lúgubre, de muerte, dilatación, aneurisma, bicúspide. Entonces, si tenemos este chico de 20 años con una historia importante, con una carga importante de riesgo, es una cosa. Si tenemos este chico, ninguno en su familia tuvo esto, es otra cosa. Creo que es importante hacer ese arbolito. El doctor Sebastián Wolf, cardiodeportólogo de prestigio desde Mendoza, nos dice, tenemos alguna evidencia contundente que demuestra que la vida deportiva del deportista no es la responsable de la tasa de dilatación, sino la propia historia natural de la patología.
Bien. O sea que también lo deja, por supuesto que lo dejar jugar. Bueno, seguimos en el próximo caso, Martín. Sacamos las preguntas y vamos al caso 2. Un varón de 50 años que nos viene al consultorio porque quiere hacer rutinas en un gimnasio. Lo que nos encontramos es una válvula bicúspide tipo 1 con estenosis moderada, que tiene una ergometría a buena carga, sin alteraciones. Tiene una aorta torácica en su porción tubular de 44 milímetros y tiene una superficie corporal de 2 metros cuadrados. Bien. Vamos de vuelta entonces. Sí, le permito hacer cualquier actividad en un gimnasio con seguimiento cada 6 meses. Sí, pero solo para actividad aeróbica de intensidad leve a moderada, sin peso, con seguimiento cada 3 meses. Y no, porque tiene aorta dilatada y estenosis aórtica moderada, limito la actividad física. Sí. El doctor Cairé dice que cuando se ve un paciente con aortopatía bicúspide, es indispensable hacer screening de todos los parientes en primer grado. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente que nos cuenta Martín, que parece sacado de... No, es un paciente habitual, ¿no? Hoy por hoy nos pasa, por lo menos en Argentina o por lo menos en Buenos Aires, que es lo que uno maneja, que son pacientes que hacen deporte. Y son pacientes que vienen a pedir el apto físico para el gimnasio. Y tienen esto, tienen una bicúspide, puede ser tipo 1 o tipo 2. La prueba de esfuerzo no nos da nada y una porción tubular que muestra dilatación. La pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Vemos las respuestas. Entonces, sí, le permito hacer cualquier actividad, 15%. 72% de la gente dijo 72%. Sí, pero solo para actividad aeróbica de intensidad leve / moderada, sin peso y con seguimiento cada 3 meses. Y un 13% dice que no, tiene la aorta dilatada y que se quede mirando Netflix en su casa. Ricardo, ¿qué haces con este paciente? Sí, yo también estoy de acuerdo con la actividad aeróbica, tiene que seguir haciendo, tiene que seguir, porque es lo que estábamos hablando hoy. Fíjense, la edad del paciente me define esto. Este paciente con 20 años es una cosa, este paciente con 50 años ya es otra cosa. O sea, a este paciente le puedo decir, mirá, no vaya a levantar más pesas, estaba levantando 180 kilos en pecho, ya no se levante 180 kilos, ya tiene 50 años. O sea, se pueden tomar ciertos recaudos, y dentro de esos recaudos está bien que sea un seguimiento cada 3 meses, y es muy importante la prueba ergométrica. Pero no solamente la prueba ergométrica, sino el ecoestrés es muy importante dentro de la ergometría para evaluar. Porque hay que ver qué gradiente aumenta el paciente y qué síntomas tiene el paciente realmente si quiere seguir haciendo ejercicio. Si yo le hago un eco con estrés y a mí el gradiente me sube de 45 de máxima, me sube a 85, a 90 y empieza con taquicardia o con disnea importante o con angor, ese paciente es otra cosa. Ahí me está definiendo la prueba ergométrica. O sea, este paciente intensificaría las pruebas ergométricas del ejercicio que el paciente está haciendo. Y a partir de ahí lo seguiría por ese lado. Y lo importante acá es la estenosis moderada. Ya que sea bicúspide o no sea bicúspide, con una aorta de 44, ya me ha dicho que esa aorta no es la causa de la bicúspide que me está dilatando. Ya es otra cosa, posiblemente la estenosis. Sí, en este caso yo sería un poquitito más estricto, ¿no? Tiene 50 años, ya tiene, y sí le diría que, por supuesto, peso en lo posible no, que trabaje con su cuerpo, sin colgarse, que ayer lo hablábamos, o con muy poco peso y que haga algo más aeróbico. No me parece que tenga que hacer una rutina de un gimnasio típica, me parece que es un poco peligroso. Bien, vamos al próximo caso. Bien, el último caso. Y después vamos a preguntar lo que dice el doctor Rodrigo Ovejero. Y quiero que se le voy a preguntar también a Ricardo cuándo recomienda una tomografía y cuándo recomienda una resonancia cuando uno tiene una válvula bicúspide. No le respondas ahora, Ricardo, por favor. ¿Cuándo hay que pedir otro método fuera del eco para medir mejor la aorta y en todo su recorrido? Bueno, a ver. Bueno, y el último caso, Martín, que tenemos una mujer de 30 años que quiere hacer spinning, tiene una válvula bicúspide tipo 1 con insuficiencia leve, tiene una raíz de aorta, una porción tubular de 48 milímetros, sin cambios en los últimos 2 ecos realizados en el año, no tiene factores de riesgo para disección, y la superficie corporal es de 1,6 metros cuadrados.
Bueno. Entonces ¿Legal acá apto físico? Ja. le contraindico toda actividad física y le indico la cirugía. Le permito hacer solo bicicleta recreativa con controles como mínimo cada 3 meses. O le digo que se quede en la casa hasta que el diámetro de la aorta llegue hasta 5,5. Wow. Difícil, ¿eh? Firmar el apto físico, ¿no? ¿Cuánto más fácil es no firmarlo, ¿no? Decir, no, yo no lo hago. Y cuánto más difícil es poner la firma, ¿no? Por eso uno tiene que ponerse siempre en los zapatos del paciente. Y yo creo que en el fondo, y esto sería una discusión filosófica en el fondo, cada uno tiene, debería tener la potestad de hacer lo que quiere con su vida, ¿no? Y si el apto físico yo no se lo firmo, que si quiere seguir, que lo haga igual, y que quiere ir, que vaya igual, ¿no? Me parece, es un pensamiento que es muy controvertido y podemos discutirlo toda la noche. Pero yo creo que cada uno también puede elegir la forma de morirse y nosotros no solo tener la responsabilidad total de firmar o de no firmar, como este caso. El único problema que va a tener es que no lo van a aceptar en ningún gimnasio. O sea, no, por supuesto, pero igual, obviamente. El ejercicio en la plaza o en la calle. Bueno, eso mismo, explicar todo lo que le puede pasar, hacer esto, hacer lo otro, y en el momento de firmar, ¿qué hacer? Bueno, a ver qué dice la gente. No, contraindico toda actividad física y le indico cirugía 12%. Solo permito hacer bicicleta recreativa con controles como mínimo cada 3 meses, 85%. Y un 3% espero que crezca la aorta hasta 5.5. ¿Vos, Ricky, qué haces? No, yo a esta mujer que está queriendo hacer spinning, me está diciendo a mí, yo tengo 30 años y quiero hacer deporte fuerte. A esta mujer yo la opero y le soluciono el problema de la mejor forma posible y no me arriesgo a hacer nada más, porque tiene 48 milímetros de aorta ascendente en una paciente joven con una aorta bicúspide, con insuficiencia leve. O sea que acá prácticamente me pone el sello de que esta dilatación aórtica es genética. A esta paciente sí me empezaría a preguntar cuántos familiares de ella se murieron, cuántos les cambiaron la válvula, porque definitivamente esta mujer puede hacer, haciendo cualquier cosa, una rotura de la aorta. Fíjense, 48 milímetros, 30 años, en alguien que está haciendo gimnasia habitual. A esta mujer hay que solucionarle el problema, o por lo menos darle esa alternativa. Definitiva va a depender de ella, pero uno le tiene que decir, mira, ¿querés hacer spinning el resto de tu vida? ¿Querés hacer gimnasia realmente como vos estás haciendo? Y tenés que solucionar esta valvulopatía. Y posiblemente tenga que ser aorta con un tubo valvulado, posiblemente biológica, ¿no? Porque eso, acuérdense, ahora con la valve y todo eso van solucionando con el tiempo. Yo a esta paciente le solucionaría el problema de este 48 milímetros que está teniendo en una superficie corporal chiquita, como habían dicho ahí también la doctora Richard. Es 1.6 metros cuadrados. 48 significa que eso me está tirando el riesgo muy arriba. Y es mujer. En este caso, creo que si la paciente quiere hacer spinning sí o sí, porque no puede vivir sin spinning, creo que voy para el lado de Ricardo. Si la paciente entiende que esto es un proceso que hay que esperar, que tiene 30 años y por ahí se quiere embarazar y esperar y demás, creo que por ahí puedo decirle, le permito hacer bicicleta recreativa con controles cada 3 meses y venga a verme en 3 meses. Creo que sería lo más... Chino, ¿le dejás el apto, le firmás el apto para el embarazo? Upa, porque las disecciones en la embarazada se ven estos pacientes. No, ni te sigo, obvio. Y hemos visto embarazadas. Tenés que decir, sobre todo por no medio, ¿no? No, embarazo. Muy difícil, la verdad, es muy difícil. Muy difícil también ponerle una válvula biológica y después que tenga el embarazo también es difícil. Creo que es una decisión que habría que poner los pros y los contras, mostrarse al paciente y decirle qué camino quiere hacer. No sé, es muy complicada. La realidad es que 48 milímetros realmente asusta, ¿no? No es, y más en una mujer, y hay que ver la altura también. Muchos, 2 o 3 médicos que nos están escuchando dicen que hay que corregir por altura. Uno habló de los datos de Inglaterra que en los atletas corrigen por altura. En un momento de mi vida yo corregía siempre por altura. Después, ahora voy variando, de acuerdo, veo un poco, pero sí, me parece que la altura es algo clave. Y una mujer de 1 metro, de 1.6, que si hace spinning debe ser seguramente de tener un peso más o menos adecuado,
Entonces 48 es mucho, 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 mucho. Es mucho. Bueno, nos quedan Bueno. 5 minutos, Ana y Mauro, para que nos cuenten algunas preguntas. Ana y Mauro, Hola. ¿están ahí? Sí, Ahí no sé si me escuchan a mí. sí. Sí, perfecto. Hay una pregunta que hizo Sebastián Wolf que me parece muy interesante. Era de la primera parte de la clase, cuando estábamos hablando del fenotipo de la bicúspide y del seguimiento. Si le daban importancia al fenotipo de bicúspide para el seguimiento de los pacientes, sabiendo que, por ejemplo, la del fenotipo 2, que tiene una tendencia a dilatar más y con mayor frecuencia la aorta ascendente distal, que por eco no se ve esa porción de la aorta. Con eco se ve esa porción de la aorta, paraesternal derecho de cúbito lateral derecho. Pasa que lo hacemos poco nomás, porque si uno no busca una coartación de aorta, si uno no busca una estenosis aórtica que no tenemos un buen gradiente, generalmente no utilizamos eso. Pero cuando uno no encuentra un buen gradiente y vemos que la válvula no se abre muy poquito, tenemos que hacer un paraesternal derecho, lo volcamos al paciente, buscamos un segundo espacio, tercer espacio intercostal, y ahí se ve perfectamente la aorta torácica ascendente. Se la puede hacer en eje largo o en eje corto. Yo siempre sugiero que se haga en eje corto, porque muchos flaps de disección muchas veces quedan recortados y en el eje largo no los vemos. Pero sí se puede hacer, paraesternal derecho volcado al paciente hacia la derecha. No, y lo otro también, lo que no se hace mucho, que también lo veo dentro de nuestro servicio, es lo que no se hace mucho es un transesternal, ¿no? Hacerlo expirar al paciente, que el paciente expire y saque todo el aire, aguante todo lo que pueda, subir el transductor, subir al transesternal bien arriba, y se puede ver muchas veces, como por supuesto, no en todos los pacientes, pero se puede llegar a ver la porción distal inclusive de la aorta ascendente. Muy bien. Sí. Ana. Perfecto. Y después, otra cosa, esto de que hablábamos de la dilatación de la aorta y de la ortopatía que hay, ¿es extensivo a las congénitas como la cuadricúspide o la unicúspide o no? Son todas variantes genéticas. Son todas variantes genéticas del mismo. Acuérdense, por eso le digo, acuérdense que esto era un tronco común, inclusive la parte de patología pulmonar. Esto era un tronco común, se va aceptando, se va cerrando y queda aceptada. Y cuando queda aceptada queda la pulmonar por un lado y la aorta por otro lado. Pero todo eso dentro de un largo hasta el tercio medio más o menos de la aorta torácica ascendente y del tronco de la pulmonar inclusive. O sea, cualquier patología que afecte ahí también compromete las válvulas, pero también compromete las arterias coronarias que están haciendo. Hay una asociación muy interesante entre las bicúspides aórticas y la enfermedad coronaria del tronco de la coronaria derecha, por ejemplo, porque está en todo el mismo segmento genético. También malformaciones de las coronarias, Ricardo. Totalmente. Todo tiene eso que ver, porque es la misma región. Con el origen embrionario, ¿no? Exactamente, es el origen embrionario de todo. Muy bien. Lorena Vanina Rendine nos pregunta si en un paciente pediátrico de 6 años, con estenosis aórtica leve barra moderada, con gradiente de 30 milímetros de mercurio y una bicúspide, con insuficiencia aórtica leve, buena función ventricular, diámetros, todo normal, electro normal, si lo dejamos hacer deporte competitivo en el colegio o en su club, donde sea. No sé, yo en los pediátricos no me meto, pero sé que hay muchas estenosis pulmonares que eso he visto, estenosis pulmonares que en el agrandamiento y con los años va disminuyendo la estenosis hasta tiende a desaparecer. Sí, o sea, yo en un chico de 6 años sí lo dejo hacer deporte, porque además el deporte competitivo a esa edad no es competitivo. Creo que el problema lo tendría a los 13, 14 cuando arrancan realmente la competencia en serio. No hay. Así que sí lo Después, dejaría. más adelante, Lorena puso que el deporte específico que iba a hacer ese paciente era atletismo. Sí, y 6 años yo lo dejo. Después veo qué hago y lo voy siguiendo muy de cerca, pero lo dejo. Sí. Creo que va a ser peor el trauma psicológico de no hacer nada y a esa edad. Y en el crecimiento, claro. Y en el crecimiento de ese vaso, el crecimiento del vaso puede llegar a disminuir la estenosis, por ejemplo. Claro. Puede llegar a acomodarse esa válvula. Así Porque que acuérdense que estamos hablando de una válvula que va a ir y un vaso que va creciendo con la edad. Entonces todo se va acomodando. Hay que ver con qué queda en realidad, ¿no?
Bueno, Mauro, ¿tenés alguna pregunta ahí? Acá Carlos Taguada pregunta, después de los 40 milímetros de aorta, ¿se debe solicitar TAC o resonancia magnética? Y si el seguimiento, cuando el seguimiento por eco no es confiable, ¿y cada cuánto se repiten las TAC y la resonancia? Bueno, esta es una buena pregunta para Ricardo. Ricardo, ¿cuándo pedís TAC o reso, o ambas, una u otra, y por qué una y por qué otra, en un paciente con válvula aórtica bicúspide? Cuando no tengo un buen eco. Si yo tengo un buen eco, yo creo que la ecografía me da muchísima información, bien hecho, concienzudamente. Pero, aún teniendo un buen eco, yo le pediría o una TAC, lo que tenga, o una resonancia. ¿Para qué? Para saber y convalidar lo que yo estoy viendo con el eco. Yo puedo decir, mi eco es fantástico, estoy midiendo re bien, pero cuando hago una TAC veo que tengo otros valores. Entonces, si me dan los mismos valores que yo tengo con la parte con mi ecografía, con una me sirve, porque yo sé que las variaciones que yo le vaya encontrando con el eco van a ser las variaciones reales. O sea, para tener de base, me es muy importante tener un método de referencia, la tomografía o la resonancia. Bien. Y otra cosa, cuando hay dudas, ¿sabéis qué? Donde muchas veces tengo dudas cuando hay pacientes que tienen esto que habíamos hablado de válvulas muy calcificadas, que el eco me oscurece el verdadero diagnóstico de válvula bicúspide, por ejemplo. En eso yo le hago resonancia. Con la resonancia en motilidad yo puedo ver perfectamente la forma de la válvula cuando se abre y puedo ver si es bicúspide. Con tomografía también, pero vamos a necesitar mayor cantidad de radiación y vamos a tener mayor cantidad de contraste. Porque tenemos que tomar en todas las fases. Pero en ese caso, el calcio te juega en contra para la tomografía y te juega a favor para la resonancia. Claro, lo único que ahí vamos a tener a favor del calcio, que es el porcentaje de calcio, vamos a ver el índice de calcio valvular, me está por decir a mí si va a tener mayor estenosis con el tiempo o no, por un lado. Y por otro lado, me va a servir la resonancia en la motilidad, porque el calcio no la vamos a ver con resonancia. Con resonancia no se ve el calcio, queda negrito. Entonces yo lo que quiero ver en ambos métodos es la forma, en cómo se abre. Eso quiero ver con ambos métodos. Bueno, si yo tengo que definir una válvula aórtica, no sé si es bicúspide o no. No tengo transesofágico en ese momento y tengo o tomo o tengo reso. ¿Con cuál la defino? Para saber qué. Si para saber no sé si es bicúspide. No, pero te quiero decir, para saber el diámetro, el área. ¿El área? No, para saber si es o no bicúspide. ¿Cómo definís una válvula bicúspide vos? Si no tenés, con eco no te da. Por la apertura. Yo agarro y hago o tomografía si tengo, pero tengo que hacer y pedir que sea gatillado y en todas las fases, sobre todo en todas las fases sistólicas. Sí. Y si es resonancia, con resonancia se puede ver perfectamente bien porque ahí vemos en las diferentes secuencias cómo se abre perfectamente bien, con muy buena definición temporal. Con la resonancia. Ricky, voy a eso, a que la resonancia no le pones contraste. Uno, no tenés el problema de hacer todas las fases, nada, no le pones contraste. Dos, con tomografía tenés el efecto Blooming del tema del calcio. Con lo cual, medir, inclusive por planimetría, la válvula aórtica con mucho calcio, con tomografía es complicado. Entonces me parece que al no tener contraste y al no molestarte el calcio para ver la movilidad de las dos válvulas, me parece que la resonancia le gana en ese caso. Sí. Si uno tiene los dos métodos, le pediría la resonancia, sin lugar a dudas. ¿Y cuánto tiempo tarda? Cada 100 tomógrafos hay 5 o 10 resonancias con... Pero ¿sabes por qué? Porque no está todavía, incentivada la resonancia, o no hay operadores que quieran hacer esto, o lo que sea, no sé. Pero yo te voy a pedir a vos que me hagas, que me mires la válvula aórtica con resonancia y nada más. ¿Cuánto tiempo tardás? No me hagas ni gadolinio, no quiero nada, ni TU, no quiero... Vos decime cuántas válvulas tiene por resonancia. ¿Cuánto tiempo tardás? 10 minutos. Ok. Eso quería escuchar. Por eso es que la resonancia no tiene tanto campo. Siendo el gol estándar, como es la resonancia, porque es el gol estándar, no tiene campo porque pedimos una resonancia completa permanentemente. Cuando yo quiero pedir esto nada más, por ejemplo, y quiero saber, mira, no sé si es bicúspide o no, quiero saber, porque quiero saberlo, ¿entendés? No tengo la posibilidad de pedir un estudio corto más barato y que, entre comillas, moleste menos a un lugar que me quiera hacer 75 rodillas por hora. No puedo. Sí, hay que ser más... lo que pasa es que la resonancia viene ya se termina, Chino, no te preocupes. La resonancia estamos acostumbrados a hacer todos
todas las secuencias porque estamos entusiasmados. Y generalmente lo que hacemos resonancia, nos encanta hacer resonancia. Entonces, ya que estamos, le vamos a mirar a ver cómo tenemos el T1 mapping, el T2 mapping. Ya que estamos, le vamos a poner un gadolinio para ver cómo se ven las imágenes más lindas. Ya que estamos, ¿entendés? Entonces, cuando terminamos un estudio, tardamos 45 o 50 minutos. Pero esa es la realidad. Bueno, Ana, Mauro, ¿algo más? Con respecto, acá Anabela Siliciano pregunta, ¿para todo el arco aórtico el gol estándar es la resonancia? Tuya, Ricky. ¿Cómo? No entendí para todo. Para todo el arco aórtico, ¿el gol estándar es la resonancia? No, gol estándar son los dos métodos que van de la mano, tomografía y resonancia. La resonancia tiene una secuencia que se llama Dixon, que es una secuencia volumétrica que se puede hacer con o sin contraste. Si el paciente respira bien, si el paciente es una persona joven, si no tiene ningún problema de movimiento, son imágenes fantásticas, yo les mostraría. O si no, se hace con gadolinio. Una secuencia de volumétrica de que agarra toda la aorta con gadolinio, tardamos más o menos, estamos entre 15 y 20 minutos. Eso es lo que se tarda entre que el paciente se prepara, entra, se prepara y le inyectamos y vemos la imagen, porque es un bolo. O sea, ahí podemos ver perfectamente una imagen volumétrica como la vemos con tomografía. Y el gadolinio es totalmente, casi inocuo en relación a lo que es el yodo. O sea que son los dos métodos, cabeza a cabeza con lo que se tenga. Ana, ¿tenemos algo más o cortamos acá? El micrófono, Ana. El micrófono. Pero creo que ahora sí. No, la verdad que es más de lo mismo. Sí, me pareció interesante que mucha gente habló del tema de la profilaxis, como que hay un grupo a favor de la profilaxis y un grupo en contra, ¿no? Es un tema muy controvertido, porque si uno habla con mucha gente de distintos lugares, de distintos centros, esto pasa, ¿no? Hay gente a favor y gente en contra de lo que dicen las guías. Bueno, como resaltar eso, que me pareció interesante. Quiero decir algo, últimamente tuve varios pacientes de distintas edades con válvula aórtica bicúspide y ellos mismos están confundidos porque preguntan y dicen, ¿y tengo que tomar el antibiótico o no tomo el antibiótico? Cuando uno está haciendo el eco te preguntan lo mismo. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, perdón, pero la verdad que estaba, por lo menos desde este lado, parecía que estaba muy linda la discusión. Les agradezco todas las preguntas que han hecho, realmente es muy útil. Nosotros no pretendemos tener razón en lo que estamos diciendo, son puntos de vista, y lo más interesante de esto que ciencia es filosofía, y la filosofía es repensar las cosas, reevaluar, ver la experiencia de uno. Las guías dicen una cosa, nosotros decimos otra, a veces decimos lo que dicen las guías, a veces no. Y la verdad que esto es lo lindo de esta profesión y de este apasionante mundo de la imagen cardíaca. Estamos en la era de la imagen cardíaca. Fernández, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Mauro. Gracias, y bueno, Ricky, ¿qué decirte a vos? Más que gracias, no tengo plata para darte, así que te sigo diciendo gracias y te diré eternamente gracias por estar siempre en nuestros cursos. Doctores, hasta el próximo miércoles y discúlpenos por pasarnos la hora. Un abrazo a todos. Gracias.